Hoy vamos a conocer la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Para los que ya tengan algún tiempo en este canal saben que hemos visto, parte de Ciudad del Este, hemos visto algunas, digamos, imágenes de lo que en realidad es la triple frontera, pero a grandes rasgos no nos hemos metido así tan allí de lleno. Pero en esta ocasión vamos a reaccionar a un video que de hecho me lo estuvieron comentando así como que mira, reaccionate a este video, creo que te va a gustar. Que es el video de Luisito Comunica. Hace rato creo yo que no traemos un video de Luisito Comunica. Y lo bueno es que Luisito Comunica no me desmonetiza los videos como otras personas. Evidentemente el video original siempre lo dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver completito. Aquí no dejo el video completito, pero sí extraemos las partes que creo yo que puedo comentar y vamos haciendo ahí un análisis un poco interesante del video. Más o menos a lo que yo entiendo, digamos que la triple frontera es donde está el punto de comercio, donde no se sabe qué tan legal o qué tan de buena procedencia son las cosas, porque hay como un vacío ahí que no se sabe. No sé desde qué punto lo vaya a ver Luisito, no sé si va a estar desde Argentina, va a estar desde Paraguay, va a estar desde Brasil, o va a ser como una mezcla y de todo, no lo sé, no he visto el video, sinceramente va a ser como la primera reacción. Como les digo, no es un tema así tan desconocido para mí porque ya hemos visto varios videos a lo largo de este canal donde por lo menos nos han dado una pincelada de qué es lo que podemos encontrar en estos lugares. Aún así, vamos conociendo y vamos llenándonos más de información a través de estos videos. Ahora, sin más que agregar, vamos viendo en la triple frontera en la voz de Luisito Comunica. Nos encontramos en la región de la trifrontera de Iguazú, punto donde se unen Brasil, Paraguay y Argentina, hogar de una de las 7 maravillas naturales del mundo. Muy bonito, las cataratas de Iguazú. Reservas del planeta, naturaleza, verde por todos lados, verdaderamente hermoso, pero no todo es positivo. En esta trifrontera también se presentan altísimas cifras de tráfico ilegal de sustancias, bienes y tristemente humanos. Se reporta que aquí, para cruzar las fronteras internacionales de un país a otro, los controles son mínimos, lo que explica por qué tan fácil. Ese cartel estaba así turbio. De hecho, no sé si ustedes vieron la película esa de Zone of Freedom, que de hecho creo que está ya en plataformas digitales. Es una película que te deja así a la madre, es un sentimiento. Pero si te das cuenta de la realidad, es algo que pasa en muchísimos lugares. No es así como de solo esos lugares que salen en esa película. No, pasa en muchos países y sobre todo en Latinoamérica. Para los que no sepan de qué les estoy hablando, ahí les voy a dejar la cartelera de cómo es para que puedan verla. Si ustedes tienen la oportunidad de ver Zone of Freedom, el sonido de la libertad, está muy interesante. Se llevó varios premios ahí como tal, pero bueno, lo interesante quizás no es la película en sí, sino el tema que tratan y cómo lo abordan. A mí se me hizo muy bueno y me hizo recordar por el cartel que acabamos de ver. Fácilmente se puede traficar prácticamente lo que sea. Nos adentraremos hacia los 3 diferentes territorios para analizar los diferentes atractivos y maneras de vida. Comenzamos la aventura cruzando hacia el lado de Argentina. Los filtros de seguridad son muy pocos. Fácilmente. Ok, sí va a conocer los 3 lados. Pensé que solo iba a ser de Paraguay. Ya vieron. Entonces sí vamos a conocer literalmente la triple frontera. ¿Cómo cuesta decir eso? Triple frontera. Parece trabalenguas. Díganlo ustedes rápido, la triple frontera. Bueno, la cosa es que ahorita vamos a ir a Argentina, supongo que después Brasil y ya después Paraguay. Realmente uno podría pasar lo que quisiera en su auto porque nadie, de verdad nadie, te lo revisa. La ciudad del lado argentino recibe el nombre de Puerto Iguazú. A nosotros nos recibieron en la comunidad de Fortín Bororé, donde habitan unas 500 personas. Tienen su cancha de fútbol, tienen sus casas. Vamos a dar la vuelta, a convivir un poquito, que nos expliquen algunas de sus costumbres. Aquí el buen Tupá nos va a explicar cómo funcionan algunas de las trampas de la comunidad guaraní. A ver, esta de aquí, cuéntame. Bueno, esta en guaraní se llama ñua coraí. Con esta trampa se podría atrapar aves y animales pequeños nada más. La comida o la semilla tenemos que colocar acá abajo. Entonces cuando pisa esta ramita, esto cae arriba y lo deja encerrado. Entonces esto no lo mata, solamente lo atrapa vivo. Esta trampa es una trampa que antiguamente los cazadores, nuestros antepasados, utilizaban para cazar el venado. Va pisando por acá, va pasando. Como no puede ver la cuerda, tienen que pisar esta parte. Cuando pisa esta parte, ¡ay, wow! esto se levanta acá y apoyar acá también. Una vez que apoyas acá, con este palito, vos activas así. Bueno, este palito es lo que activa las trampas. El animal o aves va comiendo, va entrando, mete la cabeza, sin darse cuenta tiene que pisar esta ramita. Así.
Entonces esta ramita lo golpea por el cuello o por la cabeza. Entonces esto lo mata al instante. Me están explicando que Iguazú lo estamos diciendo mal, porque de hecho Iguazú es una palabra que viene del guaraní, que significa aguas grandes. Entonces, ¿cuál es la pronunciación correcta de Iguazú? Iguazú. 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 Entonces sí, miren. Porque la I no es I, sino que es Sí, ya la otra vez intenté aprender guaraní, está bien difícil, entonces no se pronuncia bien, pero seguramente le vamos a seguir llamando Iguazú más sencillo, porque pues si los españoles le dicen wifi al wifi, ¿por qué nosotros no le vamos a decir Iguazú? Iguazú es ya como se adaptó al español o al portugués, pero al del guaraní, de donde viene la palabra, es Iguazú. Wow, lindísima gente, buenísima recepción. Ahora sí, vámonos a las cataratas, al Parque Nacional. A ver, entiendo. Podría yo analizar y digamos sacar la conclusión que esto no es 100% genuino. No estoy diciendo que eso es malo o bueno. Simplemente al tener como un uniforme me hace pensar que esto está como una representación a lo que se vive en realidad allí. Porque dudo yo que las personas anden todo el día con su uniforme donde dice de dónde son. No lo creo, y tampoco creo que todos los días hagan esto. Pero creo yo que es una representación más. Y que eso también pasa aquí en Guatemala, que a veces las personas hacen como representaciones de esta es una ceremonia maya. En realidad no lo es, pero es una representación de lo que en su día fue, que es más para que un turista entienda y pueda tener una idea de qué es lo que se vive ahí, quizás en personas que sí realmente viven eso, pero que en este momento las personas que lo están haciendo no son precisamente parte de los que hacen eso realmente. No sé si me explico. A mi espalda más de 270 saltos de agua, se respira muy limpio, se escucha muy natural y en general todo tiene una muy buena infraestructura. Tienen incluso un tren con fines turísticos que se mueve a máximo 5 kilómetros por hora y existen 3 estaciones. Hoy en día uno de los sitios más impresionantes, que se llama la Garganta del Diablo, está cerrado porque el punto de visita fue destruido por un gran flujo de agua. Estamos hablando de que normalmente circula el río a 1.5 millones de litros por segundo y de la nada, boom, 24 millones de litros. Se destruyó gran parte de la estructura, pero creo yo que es lo de menos. Esto está igualmente impactante. Justo donde estoy parado, si cruzas el río hacia allá, llegas a Brasil. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Aunque realmente por aquí nadie se pasa la frontera ilegalmente, el simple hecho de intentarlo sería una misión suicida. Con la velocidad a la que va el río y los barrancos que tienes que subir y bajar, sí, sería una idea muy tonta el simple hecho de intentarlo. Ahora cruzaremos hacia el lado de Paraguay, a Ciudad del Este, que es la más poblada de la región de la Triple Frontera, con cerca de 350,000 habitantes. Podemos ver que muchísima gente cruza. Vean cuántos autos, vean el flujo tan acaudalado. Tanto así que muchas personas optan por dejar su coche y cruzarse en mototaxi. Me encontré a Alejandro acá de Argentina que, chequen, cruzó para comprar un Xbox. ¿Cuánto pagaste? $473 lo pagué acá, siendo que en Argentina vale 1.200.000, 1.300.000 esta serie. La verdad que en comparativa la pagué 60% más barato lo pagué. Hay muchísima estafa, mucha. Si van a comprar, por favor, en casas oficiales, no se dejen engañar por la gente que está afuera, no se dejen engañar por los falsos policías. Se lo van a identificar porque los policías tienen armas, ellos no, y lo llevan a cualquier lado. Me ha pasado, zafé, gracias. Ojo, eso no me la sabía, falsos policías. Ok. Son como vendedores disfrazados, bueno, estafadores más bien, disfrazados de policía queriendo engañar a la gente. Eso está bueno saberlo, No lo sabía, no tenía idea. No sé si todas las personas están con este conocimiento, sino aquí el chavo nos está dando un tip de 10. Gracias a Dios, si no era porque mantuve la calma y dije como que llamaba a la policía, iba a perder alrededor de $350 que me pedían para irme. Mucha gente se cruza para los casinos, porque como les decía, en Brasil no hay, y
del lado argentino y paraguayo sí que hay apuestas. Vemos muchos letreros que advierten sobre la trata de personas. Lo que les dije, hay ¿vieron? promesas peligrosas. Sí, a mucha gente tristemente la engañan, le dicen te tengo trabajo acá, para acá, vente conmigo. Pelaste, es un tema muy serio. Y así entramos al Paraguay y wow, nadie me pidió mi pasaporte, no tuve que sellar nada. Todos pasan así directito. Una disculpa a las autoridades del Paraguay, pero sí, no sé, yo pasé caminando, nadie me dijo nada. En cuanto cruzas a Paraguay, entras a un territorio con dos lenguas oficiales, el español y el guaraní. Aquí, Jazmín, tú eres paraguaya, ¿cierto? Sí, cheja de paraguaya. Paella pa. Ah, eso fue en guaraní. Sí. Wow. Y vos tenés que contestar, Aymporá. Aymporá. Y sí, todo está lleno de anuncios de tiendas duty free, El Mae Chapá ya lo conocía yo porque se recuerdan. Hace unos días subí un video donde estaba un gringo preguntando. A ver, lo edité hace poquito, así que por eso me recuerdo. Pero me recuerdo de esa frase y del Rojaihu. Entonces, pero nada más porque lo edité ayer, si no, no me hubiera recordado, la verdad. electrónicos, cambia tus neumáticos. Tremendo calorón al cruzar el puente. Nos refrescamos con un poquito de tereré. Recién hechecito. Tereré es básicamente como con los el mate, yuyos, pero frío. Muy típico de Paraguay. Por favor, jefe. Ahí está. Y aquí te lo llevas en tu propio termo. ¿El paraguayo diario toma tereré? Sí, todos los días. Ay, rico, amarguito, refrescante. Hay máquinas para apostar. Mucha gente cruza Paraguay para... En teoría, esas cosas aquí son ilegales, pero les voy a decir la verdad. En las tiendas encontrar de estas, o sea, yo saliendo aquí a unas cuadras puedo encontrar una máquina de estas que en teoría son ilegales, pero pues hasta los policías miras jugando eso. los casinos para apostar. Sí, esa es la mayor parte de los que sean de extranjeros. Los extranjeros pasan para el casino. Aquí hay muchos casinos. El tema de los juegos, ustedes ven que esto se llama traga moneda, le decimos. No sé, en algunos países es prohibido, pero acá en Paraguay todo es prohibido, es liberado acá en Paraguay. Acá es el país más libre. Pueden trabajar también los menores, no hay problema en eso. En Ciudad del Este existen los comercios oficiales y no oficiales. En los no oficiales, tal como este mercado... No sé si estoy tan de acuerdo con eso, la verdad, de que trabajen los menores, pero bueno, eso ya es cuestión de valores de cada persona. Por supuesto que puedes encontrar mejores precios en electrónica, en ropa, pero corres el riesgo de que tal vez te vendan algo trucho, Piratocho. que si un teléfono que está roto, que está desconfigurado, que fue robado. Cuéntame, tú vendes acá bolsas, veo. Sí, bolsa réplica premium. ¿Y de dónde vienen estas? De China. ¿Cómo es que importas desde ahí? ¿Cómo compras? Réplicas premium. Mandamos traer de China. Tenemos una caja en Miami. De Miami llega acá en Ciudad del Este. Ay, güey, los relojes no los había visto. Cartier, Patek Philippe, Omega, todo. ¿También de China o de dónde? Sí, todito chino. Otro de los grandes comercios del lado paraguayo es el cambio de neumáticos, de cauchos, de llantas. Aquí resulta más barato y hay un truquito local que si tú vienes de otro país a cambiar tus neumáticos, te ofrecen el servicio de ensuciarte el coche para que no se vean nuevecitas y cuando vuelvas a cruzar la frontera no te quieran cobrar impuestos. De igual manera te queman los pelitos que tienen las llantas. Órale, trucazo. No sé si es bueno que lo revelen, la verdad, pero qué buen truco. Buen truco. A ver, y las llantas son caras. Son caras más cuando compras las 4. Pero no sé si es bueno que revelen estos trucos, la verdad. Llantas nuevas para que ya se vean usadonas. Sí, está muy mañoso, pero está inteligente. Te puedes ahorrar una buena lana. Bueno, ya nos vamos de Paraguay de vuelta a Brasil. La manera como lo vamos a hacer es con mototaxi. Este es un método Un clásico. muy eficiente, la verdad, porque puedes pasar rápido la frontera. ¡Wow! Los mejores $3 que he gastado en años. El mototaxi es la opción para cruzar la frontera. En menos de 4 minutos, sin exagerar, ya estamos de vuelta en Brasil. Cruzamos una frontera internacional. La fila de coches estaba larga, pero larguísima. Cruzarla en Sí, automóvil es que hubiera en tomado carro es un horas, lío. Sin exagerar, horas. Y no, el mototaxista iba de un lado para otro metiéndose entre coches. Hay un carril especial para bicis. De nueva cuenta, nadie te checa el pasaporte, ¿no? De verdad. Entramos, pero como Juan por nuestra casa. La ciudad del lado brasileño recibe el nombre de Foz do Iguazú. Tiene una población de más de 300,000 habitantes y es sin duda la más turística de las tres. Un dato interesante es que Brasil comparte con Paraguay la represa de Itaipú, que es la segunda la represa comparten. hidroeléctrica más grande del mundo. Hacen tanta electricidad que Paraguay sustenta el 80% de su energía de manera completamente renovable
parte hidroeléctrica y el resto se va para Brasil y un poquito más para Argentina. Hay filas tan largas que parecen de montañas rusas. Te ponen música por todos lados, tiendas de souvenirs, autobuses enormes para recibir al turismo. Diré que no se siente tan natural y auténtico como el lado argentino, pero es igualmente impactante y hermoso. Un vaya dato perturbador sobre las reservas naturales de Iguazú es que todo lo que podemos apreciar representa solamente el 7% de lo que solía ser la selva. La sobreexplotación por el humano, así como el cambio climático, ha hecho que la vegetación y biodiversidad se reduzcan remarcablemente. Ahora a la madre, 7%. Literalmente a las cascadas, vamos a mojarnos. Pues bastante linda la experiencia de pasar por abajo de algunos de los saltos, sentir como el agua te salpica directamente. Lo no tan positivo que puedo comentar del lado brasileño es que como es tan turístico, es muy fácil abrumarte, muy fácil engentarte. Las embarcaciones son de más de 40 personas, tienes que estar esquivando cámaras, teléfonos. No obstante, bellísimo, indescriptible. Ahora, algo muy cool del lado brasileño es que te puedes acercar mucho más a la Garganta del Diablo, que es la más caudalosa de todas las 270 caídas. Muy bonito, la verdad. Cataratas impresionantes. Ya las conocía pues en otros videos, pero están muy bonitos. Muy interesante, la verdad, muy bonito también. Y también hay cosas así como, no sé qué tan bueno o malo sea. Me evito comentar acerca de eso porque tampoco estoy tan seguro de qué tan legal o ilegal sea. Lo de los niños, ya eso no me gustó tanto, que sea legal, aunque no estoy seguro de que sea legal. Que lo dejen hacer o que no te digan nada no significa de que sea legal. Lo que sí he visto yo, que para comprar tecnología o para comprar como dispositivos siempre suele ser como más barato. Aunque compres en tiendas oficiales, sigue siendo más barato que comprándolo en otros lados. No sé cómo es el tema exactamente, tampoco es como que sea un experto en ese tema de los impuestos, ni siquiera aquí sé cómo se mueve el rollo ese, pero entiendo que es más barato. En fin, muchas gracias por haberme recomendado este video para reaccionar, estuvo muy bonito, muy interesante. Aparte conocimos los 3 lugares. Si quieren enviarme otra sugerencia, ya saben, el Telegram está en la descripción. También si me quieren apoyar, aquí están mis redes sociales, los espero por allá si me quieren echar una manita por allá. Y nos vemos en un próximo video que seguramente va a estar igual de interesante y entretenido que este. Hasta la próxima, chao. I do. Ooh.